Muy buenas noches para todas, para todos, a este nuevo match del Philosophical Fight Club o Club de la Pelea Filosófica, creado, pensado y desarrollado por estudiantes de la UNAT, a modo clandestino, donde la filosofía es buena, es mala, pero es nuestra, se valen todas las opiniones, pero se tienen que argumentar. Entonces, hoy vamos a entrar al análisis del libro 7 de la política de Aristóteles, que ha sido el libro guía en este segundo momento del Philosophical Fight Club. Y el compañero Juan Silva nos va a hacer su interpretación y posteriormente pues damos espacio eh, a, a las réplicas, a los comentarios, a los aportes que de los demás tengamos dentro de las condiciones que ya conocemos todos con el relojito y demás. Entonces, sin más, bienvenido Juan, bienvenidas todas, bienvenidos todos. El micrófono es tuyo. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Les saludo nuevamente a todas, a todos. Es un gusto que estén por aquí. Y efectivamente, el día de hoy voy a hacer la presentación del libro 7 de la política de Aristóteles. Y bueno, desde ya les digo, yo soy un fanático de, pues, del humor negro, de la sátira, de no tomar algunas cuestiones como tan en serio. Por eso, entre otras cosas, de pronto uno de mis libros favoritos que tratamos aquí en su momento también fue El elogio de la locura. Entonces, véanlo de esa manera, véanlo con cinismo y ya después entramos al debate serio, pero pues en lo que refiere a la presentación, pues también vamos a verla de forma desinhibida un poco y lo que se haya de criticar que sea dentro del contenido. Ya el apartado humorístico o no humorístico ya es un criterio aparte. Entonces, bueno, en este libro de 7 de la política de Aristóteles, aquí ya vemos que el peripatético entra a evaluar lo que es la descripción del estado ideal. Es decir, que Aristóteles también tenía una concepción de lo que para él sería la ciudad perfecta y aquí en este libro aborda cuáles son los elementos que debe tener esa ciudad ideal. Entonces, bueno, como bien sabemos, para Aristóteles el régimen mejor es el que consigue el estilo de vida más preferible para todos, ¿no? Es decir, aquel en el que todos sus integrantes o la gran mayoría pueden llegar a ser felices. Recordemos que al inicio de este libro de la política se trató el tema de que pues justamente la ciudad se arma en el momento en el que un montón de individuos empiezan a convivir en común en búsqueda del buen vivir o la felicidad, ¿sí? Ahora, existen tres tipos de bienes, según Aristóteles, que deben tener los hombres para ser felices. Por un lado están los bienes externos. Recordemos que Aristóteles, a diferencia de Platón, quien era un poco más idealista y que pensaba que sí, un hombre podía ser completamente feliz únicamente con base en el bien interno, pues Aristóteles es un poco más aterrizado y él sí dice que tiene que haber una serie de condiciones mínimas que debe tener un individuo para ser feliz, ¿no? Como por ejemplo, pues recursos, el con qué sostenerse, el vestido y demás. Por otro lado, también estarían los bienes del cuerpo, entre los cuales entraría la salud física, por ejemplo, y también, pues, obviamente, la cualidad de poder, digamos, alcanzar la virtud. Y están los bienes del alma, ¿no? Que vendrían siendo el honor, la prudencia, y pues estos bienes que ya están más relacionados con la razón. Ahora, para Aristóteles, los bienes más importantes son los bienes del alma, y el bien más preciado del alma es la virtud, ya que no se adquieren las virtudes por los bienes externos, sino que se adquieren los bienes externos por medio de las virtudes. Entonces, ya sabemos que la virtud aristotélica es una síntesis de inteligencia y de carácter. Por inteligencia se entiende que el individuo sea gobernado por la parte racional de su ser y por carácter recordemos que es esta virtud convertida en hábito. Para Aristóteles, digamos que la virtud no se queda en la mera razón o en lo puramente contemplativo, eso también es algo que critica de Platón, sino que para que un hombre se haga virtuoso en su carácter, tiene que adquirirlo por medio del hábito y llevando la inteligencia a la acción. De modo que quien posea estas cualidades en grado sumo va a tener una vida feliz aun si carece de bienes. Pero nunca será feliz quien posee bienes, pero que es falto de virtud. Es decir, se requieren las tres cualidades para que un individuo pueda ser completamente feliz, pero si no las puede tener todas, siempre va a ser más feliz teniendo la sola virtud que si tuviera los solos bienes. Ahora, Aristóteles también considera que los bienes exteriores poseen un límite, ¿sí? Y cuando se pasa este límite, o son perjudiciales para quien los posee o no sirven de absolutamente nada. Por ejemplo, hoy en día podemos ver en cuanto a los megamillonarios que si una persona ya tiene
2 billones de dólares en lugar de uno, pues realmente ya no hace ninguna diferencia si con 1 billón ya puede obtener absolutamente todo lo que quiera. Entonces, digamos que en un punto las riquezas también ya pueden llegar a ser inútiles y completamente fútiles. Y por otro lado, también hemos podido ver que estas riquezas pueden llegar a volverse completamente perjudiciales para el individuo, ¿no? Todo lo que vimos en el caso de la isla del Jeffrey Epstein y todos estos políticos, empresarios y famosos que estaban envueltos ahí, nos muestra que una vez que se posee demasiada riqueza y no se sabe qué hacer con ella, pues ya vienen las cosas como las islas con enanos y todo ese montón de perversiones. Mientras que para Aristóteles los bienes del alma, entre más abundan, más útiles son y no poseen un límite. Es decir, un hombre puede perseguir las virtudes como la prudencia, sí, como la templanza, como el autocontrol toda su vida y no va a haber nunca un límite. Y entre más posea estas virtudes, más provechoso va a ser para el individuo en lugar de ser algo perjudicial. Además, también Aristóteles considera que los bienes exteriores son o fortuitos o azarosos. Fortuitos porque muchos de ellos vienen por herencia y no son adquiridos por el esfuerzo propio, y azarosos ya que pues están sujetos a todo tipo de contingencias. Sin embargo, nadie es justo por causa del azar, sino debido a su voluntad. ¿Sí? Es la voluntad la que convierte al hombre justo. Eso también lo trata en la ética a Nicomaco, porque no sé si les había contado, pero también estaba leyendo la ética a Nicomaco. Entonces ahí dejo el apunte. Ahora, también en este libro hay un concepto que Aristóteles trae de la metafísica y es el tema de la aceidad. ¿A qué me refiero con esto? Para Aristóteles, a cada individuo le corresponde tanta felicidad por cuanto tenga de virtud y prudencia. Y así trae la metafísica la analogía que hace con la divinidad, que es feliz y dichosa no por ninguno de los bienes exteriores, sino en razón de las perfecciones de su propia naturaleza. Esto posteriormente va a evolucionar en un concepto propio de la teología cristiana, que es el de la seidad divina, que es como la completa y entera plenitud que posee la divinidad en razón de sus propias perfecciones. Recordemos que también con base en las perfecciones de Dios es que San Anselmo vendrá a postular pues, cuestiones como el argumento ontológico y demás. Ahora, bueno, aquí quise traer este lenguaje formal solamente pues como un pequeño tributo a que sabemos que también Aristóteles es el padre de la lógica. Entonces, Aristóteles plantea el siguiente silogismo hipotético. Básicamente, él dice, la ciudad mejor es aquella que es más feliz y próspera, como lo vimos anteriormente. La ciudad más feliz y próspera es la que obra bien, y toda buena obra demanda virtud y prudencia. Y por tanto, la ciudad mejor va a ser la más virtuosa y prudente, y por esta razón, el legislador de la ciudad ideal tiene que procurar que todos sus individuos alcancen la virtud y la prudencia. Ahora, como habíamos establecido anteriormente, esta virtud también tiene que estar acompañada de recursos suficientes para poder participar de las acciones virtuosas. También en la ética Nicomaco, Aristóteles trata de una manera muy aterrizada que un hombre que tenga carencias en las cosas más elementales como lo puede ser la alimentación y el vestido, pues también va a tener muchas más dificultades para poder alcanzar las virtudes. Ahora, aquí hay un planteamiento interesante que Aristóteles hace, y eso también en relación con la filosofía platónica, y ¿es preferible la vida política y práctica o aquella que está desligada de todas las cosas exteriores y que es puramente contemplativa? Diría que esta, no sé, como que esta dualidad de pensamiento, pues es algo que marca mucho la forma en que entendemos el pensamiento político, tanto de Platón como de Aristóteles, y vamos a ver qué tiene para decir al respecto. Ahora, Aristóteles empieza diciendo contra aquellos tiranos que creen que la vida dichosa consiste en someter a la mayor cantidad de gente posible, tanto internamente como externamente. Aristóteles alega que no es digno de un hombre de Estado o de un legislador aquello que no es legítimo. Por ende, es despótico el gobierno que busca dominar por la fuerza a quienes no son dominables por naturaleza. Recordemos que Aristóteles ya había tratado en libros anteriores que hay personas y también ciudades que son naturalmente esclavas por su propia condición. Ahora, esto me puso a pensar algo y es que yo me pregunto, ya que estos personajillos que tenemos aquí a la derecha prácticamente consideran casi al unísono que sí existe una ciudad que debería dominarlos, ¿sí? Yo me pregunto, ¿Aristóteles diría que estas ciudades en estas condiciones serían ciudades dominables cuando están gritando y pidiendo a gritos que les dominen? Es una pregunta que no voy a responder yo, solamente la dejo abierta porque se me hizo interesante el asunto. Ahora, sobre la vida contemplativa, Aristóteles opina que es mejor ser libre que ser amo, ya que no se relaciona en nada con la nobleza el tener que servirse de un esclavo para dar órdenes respecto a las cosas cotidianas. Pero está mal pensar que toda autoridad es despótica, pues se es naturalmente esclavo o libre. Y si se es naturalmente esclavo, pues ¿por qué no se va a ejercer el derecho de esclavizar al esclavo?
Ahora, sobre la vida práctica, Aristóteles piensa que no se puede alabar más la inactividad que la actividad, pues la felicidad es una actividad y las acciones de los hombres justos y prudentes producen muchas obras nobles. En conclusión, la felicidad es una actividad, así que la vida práctica es la mejor forma de alcanzar la felicidad. Pero los pensamientos que llevan a acciones nobles son meditaciones y contemplaciones que tienen su fin y su causa en sí mismas. De hecho, este es el punto en el cual la ética Nicomaco y la política conectan, porque en el último libro de la ética Nicomaco, que es donde Aristóteles se centra en la felicidad, él dice que la felicidad digamos, más perfecta que se puede alcanzar es aquella que es por sí misma, es decir, aquella que no es un medio para suplir una necesidad o para conseguir algo más, sino aquella que es por sí. Y esta virtud aristotélica que busca esta felicidad es lo que Aristóteles llama la parte más divina del alma humana. Y de hecho hace alusión a los dioses, alegando que los dioses de hecho poseen esta felicidad que es un fin en sí misma, ya que sería casi blasfemo alegar que los dioses tienen algún tipo de necesidad o que buscan una virtud más imperfecta. Ahí cuando termina Aristóteles en la Ética de Nicomaco de tratar este tema de la felicidad es cuando entra a tratar ya la política, pues para, ya que él considera que pues la felicidad más perfecta no es la que busca el individuo, sí, solo, sino aquella que busca la comunidad en conjunto. Entonces ahí digamos que es el punto en que confluyen ambas obras. O sea, donde termina la Ética de Nicomaco, empieza para Aristóteles la política, ¿sí? En ese orden de ideas. Ahora, aquí ya Aristóteles empieza a tratar temas un poco más técnicos y más administrativos sobre cuáles son las características que debería tener la ciudad ideal. Por un lado, Aristóteles afirma que es más conveniente que una ciudad sea, perdón, es más conveniente que una ciudad feliz sea grande, pero no grande en población, sino grande en poder. Y si se evalúa la grandeza de la ciudad por la cantidad de habitantes, debe ser en tanto estos habitantes sean ciudadanos, ya que es imposible que una ciudad populosa esté regida por buenas leyes, ya que la ley presupone un cierto orden y un número muy elevado de no ciudadanos, por no decir chusma para Aristóteles, no podría participar en ese orden. ¿Sí? O sea, se requiere ciudadanos para que haya organización. Ahora, para emitir un juicio sobre lo justo y distribuir los cargos de acuerdo con el mérito, es necesario que los ciudadanos se conozcan unos a otros y también cuáles son sus cualidades respectivas, algo que tampoco puede darse si hay muchos habitantes. Básicamente, Aristóteles considera que tienen que conocerse entre todos los ciudadanos, ya que así no se van a levantar rencillas, pues ningún ciudadano va a sentir que está siendo regido por un desconocido o por alguien que él mismo no considere que es digno de gobernar. Sin embargo, también es cierto que Aristóteles considera que una ciudad demasiado pequeña o con muy pocos habitantes no es autosuficiente y esta es una condición sine qua non para el régimen ideal, que haya una autarquía o autarquía. No me acuerdo dónde va la tilde, pero ustedes me entienden. Ahora, sobre el territorio de la ciudad ideal. Aristóteles considera que el mejor territorio es el más autárquico, es decir, aquel que es capaz de producir todo y ser autosuficiente. Ese territorio también debe poseer tal extensión que los habitantes puedan vivir de manera holgada, con liberalidad y con prudencia por igual. También debe ser inasequible para los enemigos y de fácil salida para sus habitantes. La ciudad tiene que ser de fácil desplazamiento para sus habitantes y que todos los lugares estén comunicados entre sí para facilitar el envío de socorro. También debe tener vías que faciliten el transporte de los productos de cada industria. Además, la ciudad también debe estar bien comunicada por mar para resistir a los enemigos y enviar socorro por tierra y por mar. Y finalmente, Aristóteles considera que los puertos deben estar bien custodiados y a una distancia prudente de la ciudad, para que sus beneficios sean solo para la ciudad y librarse fácilmente de los perjuicios que pueda generar. Aquí, botándoles el datico extra, hay muchos de esos elementos que debieron tomar tanto Santo Tomás Moro como Tommaso Campanella para lo que fueron la Utopía y la Ciudad del Sol, porque ambas obras tienen varios aspectos de estos relacionados a cómo debe estar organizada la ciudad. Ahora, en este punto, Aristóteles empieza a hacer una especie de crítica a lo que son otro tipo de pueblos que él considera obviamente inferiores porque Aristóteles. Y esto es lo que piensa respecto a esos pueblos. Aristóteles pensaba que los pueblos que habitan los lugares fríos de Europa estaban llenos de coraje, pero faltos de técnica e inteligencia, por lo cual vivían libres, pero sin organización política e incapacitados para mandar a sus vecinos, lo cual también Aristóteles consideraba algo no virtuoso. Así como no es virtuoso gobernar a los no gobernables, es poco virtuoso no gobernar a los gobernables. Ahora, en cuanto a los pueblos de Asia, a él le parecía que eran inteligentes y técnicos, pero sin coraje, y por ende sometidos y esclavizados. Mientras que los helenos, en cambio, son valientes e inteligentes, y por ende libres y con la capacidad de gobernar a otros según la unidad política.
Es decir, Aristóteles, proyectándose un poquito, siendo heleno, dice que los helenos pues son lo mejor porque, insisto, Aristóteles. Ahora, sobre el régimen ideal y la diversidad de regímenes, Aristóteles define la ciudad como una forma de comunidad entre iguales que tienen el fin de vivir lo mejor posible conforme a la virtud. El problema es que unos hombres pueden participar plenamente de esta virtud y otros pueden hacerlo poco o nada. Y es esta diferencia de proporciones entre la virtud que posee cada individuo la que hace que cada pueblo persiga este fin de una manera distinta y por distintos medios. Y esto es lo que genera la multiplicidad de regímenes y a la vez lo que hace, según Aristóteles, que sea imposible alcanzar esta ciudad ideal de la que estamos hablando nosotros. Es por eso que Aristóteles no peleó tanto por hablar de cuál era la ciudad ideal, sino de afirmar que cada régimen, sino más bien de afirmar la forma en la que cada régimen podía funcionar según sus propias condiciones, que es lo que viene haciendo en los 6 libros anteriores. Ahora, aquí en cuanto a qué elementos y qué roles debe tener una ciudad, encontramos un factor interesante y es que Aristóteles define los roles de los miembros de la ciudad según las cosas que se necesitan. Entonces, tenemos que para Aristóteles una ciudad necesita alimentos, es decir, agricultores. Por otra parte, la ciudad necesita oficios, ya que la vida necesita de muchos instrumentos, es decir, que necesita artesanos. Ahora, la ciudad también necesita armas para proteger la autoridad por causa de los que se rebelan y para defenderse de ataques externos, es decir, que se necesita de una clase militar. Ahora, la ciudad también necesita tener abundancia de recursos para cubrir las necesidades propias y también las que vengan con la guerra, o sea que es necesaria una clase rica. Y también se necesita el cuidado de lo divino, que curiosamente en el libro 7 Aristóteles considera que esto es lo primero en importancia, por lo cual necesita también sacerdotes la ciudad. Y también necesita un órgano que juzgue sobre lo que es conveniente y justo, es decir, que necesita jueces. Para Aristóteles, si alguno de estos elementos falta, la ciudad no puede ser completamente autárquica. Ahora, tengan presente esto porque el hecho de que Aristóteles considere que todos estos roles son necesarios dentro de la ciudad no quiere decir que a todos les dé la misma categoría dentro de la misma, ni más faltaba. Ahora, juntos pero no revueltos. Para Aristóteles, la ciudad más perfecta conforme a la virtud es aquella en que los ciudadanos no llevan una vida de trabajador manual, ni de mercader, ni de agricultor, ya que se requiere de ocio para el nacimiento de la virtud y de las actividades políticas y es propio de una vida innoble dedicarse a cualquiera de estos oficios, ya que no dan tiempo para el ocio ni para la virtud. Y como ya había tratado Aristóteles en libros anteriores, que pues lo que eran los agricultores, trabajadores manuales y demás, no tenían esta virtud específica, que de igual manera podría llevarles a alcanzar estos bienes del alma, pues son bestias de carga prácticamente, así que según lo que sería la ciudad ideal de Aristóteles conviene que cada uno tenga, digamos, que el lugar que le corresponde. Algo que puede explicar mucho mejor Miki Vainilla en este bonito video. Viniste a disfrutar de mi country alambrado, que es muy seguro y electrificado. Pero veo de pronto que vos te asustás al ver 3 morochos cerca del clubhouse. ¿Qué hacen acá adentro? Vos me preguntás. ¿Cómo es que entraron si hay seguridad? Y yo te digo, no son morochos hostiles, ellos son mis albañiles. Que el miedo no te encandile, obedecen y son gentiles. El más grande se llama Camaño, nos están reformando el baño y a las 7 se van a sus casas en el conurbano. Esto sería muy resumidamente lo que Aristóteles considera como la ciudad ideal y espero que les haya gustado este video de Miki Vainilla porque tengo muchos para esta presentación, ya que encuentro demasiadas similitudes en lo que es la ciudad ideal descrita por Aristóteles y lo que piensa nuestro querido personaje de Peter Capusotto. Así que continuemos. Ahora, sobre los guerreros, los políticos y los no ciudadanos. Aristóteles divide a los ciudadanos en 2 clases principales, que son la clase guerrera y la clase política. Ahora, Aristóteles considera que, ya que la naturaleza le ha entregado a los jóvenes la fuerza y a los ancianos la prudencia, conviene que así sean repartidas también las funciones dentro de la ciudad. Como le dice Odiseo a Aquiles en la película de Troya, en la guerra los jóvenes mueren y los viejos charlan. Y sí, ya sé que la película de Troya la detesta medio mundo porque cambia como el 90% del lore de la Ilíada, pero me da igual, a mí me gusta esa película. Y también otra cuestión referente a esta división entre clase guerrera y clase política es que, claro, como todos los ciudadanos van a ser jóvenes y ancianos, pues de esta manera Aristóteles se encarga de crear una distribución en la que todos participen de ambos roles, ¿no? O sea, todos los ciudadanos terminarían siendo clase guerrera en su juventud y abrazarían algún cargo político en su vejez.
Ahora, Aristóteles también considera que las propiedades deben ser repartidas entre estas dos clases, ya que ni los trabajadores manuales ni ninguna clase que no posea lo que él llama la virtud ciudadana puede participar de estos bienes. Por ello, conviene para Aristóteles que los agricultores sean esclavos o periecos de clase bárbara. De nuevo, pueden participar en las propiedades que son de los ciudadanos, pero sabiendo cuál es el lugar que les corresponde, como dice este otro bonito video de Mickey Vainilla. La noche brilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho. Tengo al lado bailando un morocho. Yo nunca hago diferencias, pero el morocho me molesta. Un morocho no es extraño, si en la disco es el que limpia el baño. Oh, si el morocho es empleado, todo bien. Oh, si el morocho es empleado, ok. Que no baile conmigo, es una cuestión de piel, es una cuestión de piel. Ahora, cambiamos la palabra morocho por periecos de clase bárbara o esclavos y tenemos nuevamente otra linda descripción con la que creo que Aristóteles estaría muy de acuerdo de cuál sería la ciudad ideal. Ahora, en cuanto a la propiedad común y el uso común de las propiedades y también las comidas en común. Aristóteles considera que la propiedad no debe ser común, pero sí debe poseer un uso común y que no falte alimento para alguno, ya que obviamente, o sea, yo puedo tener propiedades si soy ciudadano, pero yo voy a ser el que las trabaje, obviamente no. Y miren qué curioso, tenemos aquí a la derecha un artículo del New York Times de marzo de este año, en el cual se menciona que ante la escasez de mano de obra agrícola, el gobierno de Trump recurre a los migrantes, a esos mismos que está expulsando. Curioso, ¿no? Solamente lo puse porque me pareció que quedaba muy bonito con eso que estamos diciendo aquí a la izquierda, no me culpen de hacer anacronismos. Y por otro lado, Aristóteles también considera que los esclavos de las propiedades de uso particular deben ser propiedad privada y los esclavos que trabajan en la propiedad de uso común deben ser propiedad pública. El Estarijita también considera que es muy útil para las ciudades bien organizadas el tener comidas en común. Sin embargo, no es fácil que los pobres aporten de suyo la cantidad establecida y a la vez que atiendan otros asuntos de la casa. Pero debieron pensar eso antes de nacer en la miseria. Así que, culpa de los ciudadanos no es. Ahora, sobre la arquitectura de la ciudad ideal. Aristóteles considera que la ciudad ideal debe poseer aguas y fuentes naturales en abundancia, o de lo contrario debe contar con enormes depósitos de lluvia para que nunca les faltase si llegasen a quedar incomunicados por una guerra. Asimismo, deben separarse los canales de agua que sirve para la alimentación de la agua que está destinada a otros usos. Ahora, la ciudad también debe estar fortificada con buenas murallas para la protección ante proyectiles e inventos modernos, y estas murallas también tienen que proteger las mesas de los magistrados y los templos de adoración. Ahora, esta es una de las que estamos hablando de mesas y templos, tiene que contener una plaza a la que no tenga acceso ni el comerciante, ni el trabajador manual, ni el resto de esa chusma, y por ende debe estar bien protegida, ¿sí? Con murallas así como de este tipo para que no entren personajes de hoteles sindicales, entre otras cosas. Y bueno, aquí ya Aristóteles entra a hacer una división entre lo que él considera los bienes condicionales y los bienes absolutos. Entonces, el bien para todos, según Aristóteles, consiste en establecer un buen fin para las acciones y alcanzar este fin por los medios correctos. Ahora, lo que Aristóteles define como un bien condicional es aquello que es necesario, como por ejemplo la alimentación o los castigos ante el crimen, ¿sí? Mientras que el bien absoluto es lo que está bien más allá de la necesidad, como por ejemplo la búsqueda de honores y la prosperidad. Entonces podemos ver que el bien condicional es más bien pasivo, ¿sí? Y es un tipo de bien que tiene que ver más con suplir una especie de necesidad, mientras que el bien absoluto se persigue activamente, no para suplir una necesidad, sino más bien por cosas que son buenas en sí mismas, como los honores y la prosperidad. Ahora, Aristóteles considera que el hombre que posee el bien absoluto puede hacer buen uso de la pobreza, la enfermedad y demás infortunios que vendrían siendo carencia de bienes condicionales, pero la felicidad consiste en sus contrarios. Y por ende, el vivir bien, nuevamente, requiere un cierto bagaje de bienes. Ahora, como lo hablábamos anteriormente en cuanto a lo que es el ocio y la felicidad, para Aristóteles, el acto más perfecto conforme a la virtud es el de la virtud contemplativa, la cual solamente puede darse en el ocio y es la única que proporciona tranquilidad, ya que alcanzarla y lleva a alcanzar la felicidad por sí misma.
algo que no puede tener lugar ni en la vida política ni en la vida guerrera. Obviamente, tanto el político como el guerrero van a estar todo el tiempo inmersos en asuntos contingentes y en un montón de estrés, entonces nunca van a poder alcanzar esta felicidad por sí misma que solo puede darse en la contemplación. De manera que el fin de la ciudad entera tiene que estar encaminado a este propósito. La guerra tiene que existir en vista a la paz. El trabajo debe existir en vista al ocio y las acciones necesarias y útiles deben existir con vista en las acciones nobles. Estas virtudes no se alcanzan por medio de la fuerza y por ende los gobiernos de hombres libres siempre van a ser más nobles y conforme a la virtud que los gobiernos despóticos. Por otro lado, el legislador debe educar a la ciudad para usar el ocio en vista a la contemplación, pues si bien la guerra nos obliga a ser justos, el ocio que acompaña la paz puede hacernos soberbios, y por tanto se necesita más sensatez y justicia durante el ocio, ya que no tiene sentido ser nobles en tiempos de guerra y esclavos en tiempos de paz y de ocio. De hecho, en este mismo libro 7 de la política, Aristóteles hace mención de una ciudad cuyo nombre no recuerdo, pero es una ciudad de la que Aristóteles dice que apenas entraron en tiempos de paz, prácticamente cayó porque no supieron cómo llevar a cabo la tranquilidad que les daba esta paz. Y es que, claro, si hoy en día nosotros vemos uno de los mayores problemas, por lo menos en la sociedad occidental, pues tiene que ver con ese excesivo ocio y lo que hacemos con él, ¿no? El tema de las redes sociales, el escroleo, la cantidad de tiempo que perdemos es absurda. Mientras que escenarios críticos como guerras, hambrunas o crisis de todo tipo, pues son las que, de cierta manera, como que empujan al hombre a enfocarse en aquello que es más importante, ¿no? Ahora, también en esta cuestión de la ciudad ideal, Aristóteles hace un apartado para hablar de cómo sería la unión conyugal idónea para la ciudad. Entonces, para Aristóteles, el legislador tiene que velar por el momento indicado en que el hombre y la mujer puedan procrear. Por un lado, debe cuidar que los hijos no queden muy por debajo de los padres en edad, ya que si el padre es muy anciano, suelen ser de poco provecho mutuamente el padre y el hijo, debido a esta enorme brecha generacional, y tampoco pueden ser muy próximos en edad, pues esto fomenta las faltas de respeto, como sucedía con Regina George y con su madre. Y por otra parte, Aristóteles también pensaba, así como muy experto en mujeres, como todo buen filósofo occidental que se respete, o como este calvo que para nada es un misógino, Aristóteles también pensaba que los matrimonios de personas muy jóvenes suelen tener hijos defectuosos y que aquellas mujeres que tienen relaciones desde muy jóvenes, pues suelen ser más intemperantes, ¿no? A su criterio. Ahora, en cuanto a cuál es el mejor momento para procrear, Aristóteles considera que la edad idónea en que un hombre y una mujer deben casarse para tener hijos es que el hombre se case a los 37 años y la mujer a los 18 años. Ahora, ¿se acuerdan hace unos años cuando todos decíamos que Leonardo DiCaprio era como medio enfermo, ya que cada vez que una de sus novias tenía más de 25 años, él la dejaba y se conseguía una más joven? Bueno, realmente Leonardo DiCaprio todo este tiempo fue un peripatético que solamente estaba siguiendo las directrices del legislador de la ciudad ideal. Por eso es que siempre se consigue jovencitas menores de 25 años, a pesar de que ya esté en sus 50. Es un personaje al que nunca hemos sabido comprender, ¿no? Ni por sus películas, ni por lo virtuoso de su ser. Ahora, Aristóteles también considera que los hombres y las mujeres que van a procrear deben tener un cuerpo ejercitado a un punto medio. No a un punto extremo como los atletas, pero tampoco cuerpos frágiles y enfermos al punto en que los tumbe hasta un resfriado, ¿no? Esto a fin de que no tengan hijos defectuosos. Ahora, en caso de que nazca un hijo defectuoso, para Aristóteles debe existir una ley que impida la crianza del mismo, que es una costumbre que tenían muchas ciudades griegas, por ejemplo, los espartanos, como podemos ver en este video barra documental. Si se encontraban imperfecciones, el bebé era rechazado. Y listo. Así se hace un control poblacional en las ciudades de la antigua Grecia. Ahora, sigamos hablando de este bonito asunto de cómo trataban el tema de la natalidad, los griegos. Bueno, hay una cuestión ya un poco más contextual y es que las ciudades griegas siempre manejaron un control de natalidad para impedir que hubiera un número excesivo de nacimientos que pudiera poner en peligro el valor de la población y las fortunas. Ahora, eso no quiere decir que apoyaran el aborto, pues ni más faltaba, o sea, ¿cómo van a apoyar que se atente contra la vida de un bebé que está en el vientre? No, solamente apoyaban el infanticidio, ¿sí? O sea, si el bebé ya está fuera del vientre, pues es como que ya, esa ya no es jurisdicción, ¿no? Entonces, Aristóteles, pues, sin embargo, fue más compasivo y afirmaba que no se debe matar a todos los niños indiferentemente únicamente por el control natal. Eso le parecía una barbaridad. Solamente a los deformes, ¿sí? Que es muy distinto. Ahora, también apoyaba a Aristóteles que el aborto bajo ciertas circunstancias es válido, como por ejemplo si un bebé se gesta por fuera de los límites estipulados por el legislador. Esto, por ejemplo, podría pasar en un bebé que nazca por fuera de un matrimonio, ¿sí? Ahí pues es completamente válido el... Ahora, sobre la crianza y la educación.
Aristóteles considera que hay que cuidar, bueno, esto ya para los niños que tuvieran la fortuna de llegar hasta los 5 años, por lo menos, ¿no? Aquí ya vamos a ver entonces qué pasaba con estos pocos afortunados que lograban llegar a desarrollar su niñez. Aristóteles considera que hay que cuidar la alimentación y la movilidad de los niños y acostumbrarlos al frío para que los cuerpos adquieran resistencia al mejor estilo de los bautismos en Rusia, que podrían ayudar mucho a que un bebé se acostumbrase al frío, que igual, si ya sobrevivieran al infanticidio, pues yo creo que podrían fácilmente poder lidiar con esto sin ningún problema. Listo, una vez acostumbrados al frío de los niños, alcanzados los 5 años, estos deben desarrollar la movilidad y aprender a través del juego y de la narración de mitos y de historias. Esto sí es algo en lo que Aristóteles está muy de acuerdo con la paideia planteada por Platón, ya que él consideraba también que la lúdica y la narración de mitos y de historias, pues era una de las mejores formas de poder educar a los niños en la virtud. Estos juegos, a su vez, deben ser imitaciones de las tareas serias que van a llevar a cabo en su vida futura. Ahora, Aristóteles sí critica algo de Platón y es que Platón decía por alguna extraña razón que los llantos no son de provecho para el desarrollo de los niños y que debían prohibirse, ya no recuerdo por qué era que lo decía exactamente, pero Aristóteles considera, por el contrario, que los llantos son de mucho provecho para el desarrollo del infante y que deben permitírsele. Y finalmente también se tiene que cuidar el tiempo de los niños e impedir lo más posible que estos se junten con esclavos, pues para que no se les peguen este tipo de costumbres. Aquí viene bien entonces hacer uso de las narraciones de los mitos y de las historias infantiles, pues para enseñarles con qué tipo de personas deberían mezclarse y con quiénes no. Algo a lo que afortunadamente Nicky Vainilla también le ha prestado mucha atención con un bonito cuento para antes de dormir, que es el del lobo y Caperucita, que todos lo conocemos, y va de la siguiente forma. Otra vez hay polémica con tu cuento para antes de dormir. Bueno, a ver, quiero ver. Caperucita entonces llegó a lo de su abuelita que vivía en un edificio tomado y se encontró con el lobo, que poniéndose ropa comprada en la salada y escuchando cumbia, se hizo pasar por la abuelita. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para poder ver mejor quién vive ilegalmente en esta propiedad, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Sí, son para poder escuchar mejor los acentos extranjeros y detectar entonces quién le quita trabajo a los argentinos. Y por último, Caperucita le preguntó, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Sí, es para denunciarlas por invasión a la propiedad en el juzgado 4 y así tramitar rápidamente un desalojo. Entonces el lobo las denunció y con la orden de un juez, la policía desalojó a Caperucita y a la pobre abuelita a la calle sin que le importara una mierda lo que le pasase después. Nada más que pandemia, iba a decir, paideia al mejor estilo aristotélico para poder educar a los que sí son ciudadanos conforme a la virtud. Y bueno, con esto habríamos abordado los aspectos generales del libro. Muchísimas gracias. Fin, eso es todo. Y pues podemos empezar con el debate si desean. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy didáctica su presentación. Y entonces, pues vamos a dar paso a las, digamos, opiniones con respecto a la presentación y a lo que cada uno de ustedes considere también plantea el libro bajo el esquema de, ya saben, tienen 3 minutos, levantan la mano, tienen 3 minutos para participar y pues nada, está el micrófono abierto. ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene algo que opinar? ¿O quedaron absortos con la presentación de Juan? ¿Ah? Yo lo único que le tengo que decir, mientras alguno se anima, es que no estoy ni 5 de acuerdo en que donde termina ¿La ética? la ética Nicomaco, empieza la política de Aristóteles. No estoy para nada de acuerdo con eso porque creo que esto es un corpus eh, de textos que, que componen la idea del pensamiento platónico, que pues obviamente no podían estar todos a lo Hegel, todos metidos en un solo libro, ¿sí? Sino que tenían que estar bien estructurados. Entonces él por un lado pues trata las cuestiones del alma con la metafísica, ¿sí? Trata las cuestiones de la civis, del comportamiento cívico dentro de la polis, es decir, la ética Nicomaco está dentro de
de la política. Hay que entenderla para poder entender lo que es la virtud, ¿sí? El concepto de virtud aristotélico y cómo esto es en realidad todo un sistema de constitución, yo diría que teleológico y ético para la concepción de una ciudad ideal, pero no una ideal con relación a lo que planteaba este señor eh, Platón, sino una ciudad mucho más estructurada, más categorizada, ¿sí? Porque pues Platón partía de esa concepción de un mundo ideal, de un mundo abstracto que para Aristóteles no era válido. Y antes de que usted diga algo, se revire, eh, había otra cosa por ahí. Pues no, me parece interesante varias cosas que aborda Aristóteles, porque pues primero aborda los temas de la lúdica en la pedagogía, que son bien relevantes dentro de los procesos formativos. También parecía, cuando lo leí, parecía una introducción a Piaget. Y, y también estaba todo el tema del castigo en la educación, de la exclusión de los artesanos en el saber político, del Banausus, de esos Banausus, y la descripción que él hace muy clara de lo que es la frónesis, que es el tiempo de ocio necesario para poder hacer política, hacer el ejercicio de la filosofía y de la política. Entonces, le doy 3 minutos, joven. Listo, voy a leer rápido porque voy a dedicar la primera parte a leer el último párrafo de la Ética Nicomaco, porque fue lo que se me hizo interesante para hacer esta conexión. Pónganle cuidado. Por lo tanto, habiendo dejado a nuestros antepasados sin explorar el campo de la legislación, alguna ventaja habrá quizá en nosotros, en que nosotros estudiemos y tratemos a fondo la política, para completar de esta manera y hasta el punto que podamos alcanzar la filosofía de las cosas humanas. Por lo pronto, cuando en nuestros predecesores encontremos algún pormenor de este vasto asunto perfectamente tratado, no dejaremos de adoptarle haciendo las correspondientes citas y después determinaremos en vista de las constituciones que hemos recogido cuáles son los principios que salvan o que pierden a los estados en general y en particular a cada uno de ellos. Indagaremos las causas de que unos estados estén bien gobernados y otros lo estén mal, porque así, cuando hayamos terminado todos estos estudios, veremos de una ojeada más completa y más segura cuál es el estado por excelencia y cuáles son para cada especie de gobierno la constitución, las leyes y las costumbres especiales que debe tener para ser en su género el mejor posible. Entremos pues en materia. O sea, literal, así termina la Ética Nicomaco. Entremos pues en materia. O sea, el último párrafo dice que ahora para que podamos entender estas cuestiones en la política, con los estados, con las leyes, para saber cuál sería el más ideal y cuáles serían los mejores dado a cada circunstancia en particular, pues hay que abordar ahora lo que es los asuntos que ha tratado Aristóteles en la Ética Nicomaco, pero en la política. Y termina diciendo, entremos pues en materia. Y en el primer libro de la política, pues ya se empieza abordando justamente estas cuestiones ya a nivel de la ciudad o del estado. Entonces ahí es donde sí como que encontré digamos que este punto de conexión entre la Ética Nicomaco y la política. Ahora, claro, sí estoy completamente de acuerdo contigo en que digamos que se aleja mucho de lo que es el concepto de ciudad ideal de Platón. O sea, a mí me parece que incluso el concepto ideal de ciudad de Aristóteles pues está mucho más aterrizado y está mucho más en conformidad con el telos. Sin embargo, como también te decía, o sea, yo que he estado leyendo también a Platón hace poco en cuanto al tema de la política, también digamos que se tiene como la política platónica de una manera injustamente idealista. O sea, él también digamos que era bastante aterrizado en ese aspecto y él también hablaba pues incluso de cuáles eran las directrices y las limitaciones que había que tener en cuanto al tema de la población, en cuanto a las características de la fuerza guerrera, de cuáles eran las virtudes que debían tener los gobernantes, que pues bueno, sabemos que es la virtud de filosofar, ¿no? Por excelencia, que la educación que tengan sus integrantes pues esté digamos que encaminada hacia el bien y que de hecho la educación y el conocimiento para Platón pues están por encima de la misma ley en el sentido de que es la educación la que debe formar el bien en el ciudadano más allá de la ley. O sea, la ley digamos que es el sustituto de la educación en los momentos en los cuales esta no se hace efectiva, pero es más como algo que se tiene que utilizar como último recurso. Pero también digamos que plantea desde un aspecto aterrizado de Platón cuál es como su estado ideal y si hay varios símiles, como lo vimos también digamos en la paideia, tanto aristotelica como platónica, pues diría que hay como unos puntos de conexión los que se podría charlar algunas cosas.
Bueno, pues le compro el dato mata relato. Ahí sí que hago yo. Si donde termina la ética empieza la política. Eh, Venga, otra cosa, mientras no sé cualquiera que quiera hablar. Aquí también hay una crítica fuerte al tema de los espartanos, ¿no? Porque los espartanos, digamos, fuerte en todos los sentidos, en el ámbito pedagógico, en la manera de enseñar, la propuesta de Aristóteles cambia muchísimo de la propuesta espartana, en la cual pues su educación estaba fomentada en lo físico. Y otra parte interesante, aunque él había hecho pequeñas menciones a los sacerdotes por allá, creo que en el libro 2 o en el 1, pero no los tuvimos en consideración, es el elemento de la cosmovisión del griego. Es decir, aquí sí hace referencia en algunos apartados muy específicamente al espacio que incluso merecen los dioses y a las acciones que se deben tener para con los dioses. ¿Sí? Y dentro de esa educación está el tema del lenguaje, que eso lo remite a uno a Wittgenstein, ahí con los juegos del lenguaje, que es de donde viene el tema de las murallas en los puertos, de tener el puerto lejos, porque luego hace alusión a eso, de que pues obviamente los marineros, que son los que traen todos estos procesos culturales, que muchas veces impregnan a las ciudades y las terminan condicionando. Es algo así como lo que propone William Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿sí? Con el tema de los judíos y los cristianos y la carreta de la libra de carne. Entonces, ahí el asunto pasa porque ese tema de la división del lenguaje, él habla muy claramente de que no debe impregnar al que se está formando y que debe estar cercano a la mamá, ¿no? No como los espartanos, vuelvo y digo, o sea, buena parte del libro es una crítica no solamente a la manera en la que los espartanos educan, sino a la manera en la que está constituida la polis espartana, que está en función de la guerra, ¿no? Él habla de que la polis debe estar preparada para la guerra, pero no debe ser su función, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si estamos buscando la paz, pues en algún momento tendremos que hacer la guerra. Son de las contradicciones que él aplica, como que la justicia en algún momento tiene que ser injusta para aquel que no tiene los derechos de ser ciudadano, por el solo hecho de no poseer. Ahí vienen esas incongruencias aristotélicas. Lo dejo que se exprese, joven. No, sí, de hecho estoy de acuerdo porque, claro, en esta parte del libro 7 donde Aristóteles habla justamente de que los pueblos no están educados para poder, digamos, llevar sabiamente el ocio, o los tiempos de paz, pues claramente ahí está el ejemplo de los espartanos, ¿no? Que los espartanos al tener una virtud que está preparada únicamente para la guerra, no pueden perseguir o no están capacitados para alcanzar esta felicidad que ya es puramente contemplativa o que es en sí misma, o sea, no, una virtud que ya no esté relacionada pues con el sometimiento a otros. Y también hay una pequeña puya ahí, porque claro, o sea, si digamos que la virtud entera de una ciudad es para la guerra, pues eso también puede llevar al despotismo o a la tiranía de incluso querer siempre someter, o sea, estar como en disposición de someter siempre a los pueblos, incluyendo a pueblos que no sean dominables, ¿no? Que eso sí ya sería lo poco virtuoso, eso en cuanto a ello. Y lo que mencionas del lenguaje y de que se no contamine también es interesante porque terminé hablando fue de Platón en este debate, pero es que, escucha, pues, falta que se levanten manos, pero es que curiosamente Platón es mucho más rayado con eso y llega al punto de decir incluso que aquellos que utilicen un lenguaje soez que pueda contaminar a los niños o a quienes se les sorprenda utilizando un lenguaje soez deben recibir durísimos castigos e incluso en algunos casos llegar hasta la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ese lenguaje soez también, o sea, pues, digamos que llega a contaminar las virtudes y la búsqueda del bien, al punto en que por eso es que la estética de Platón es una estética donde la belleza y el bien van acompañadas. Por eso digamos que Platón también condenaba que las expresiones artísticas como las tragedias y las comedias no tuvieran ese carácter de formar a los ciudadanos en el bien, y por eso también prohibía que se consumieran contenidos de este tipo, porque por más que tuvieran digamos que un valor expresivo, digamos que conectaban a la persona con sus pasiones negativas a través de lo mismo, ¿no? Del lenguaje, de lo que actuaban y demás. Y Aristóteles pues no lo condena del todo, pero también aquí en el libro 7 de la política habla, bueno, no me acuerdo si fue en la ética, ya no me acuerdo, pero eso también lo menciona, que sí tiene que haber cierta moderación y regulación en cuanto a las tragedias y las comedias que no sean
virtuosas para que los jóvenes lo consuman. Pues primero, alcanzar una cierta edad y segundo, cuando ya tengan como una cierta noción o formación que les permita poder consumir eso con un juicio crítico y sin que eso les contamine. Entonces, pues ahí sí apoyo mucho lo que mencionas en cuanto al uso del lenguaje y digamos que cómo lo manejaban Aristóteles y Platón. Sí, sí, el tema de la educación es, pero vea que volvemos a lo que habíamos dicho, creo que fue en el libro 5. Es una sociedad que él plantea, es una sociedad instrumentalizada, ¿sí? Cada uno tiene una función que para el beneficio de todos, de la polis. O sea, hay una instrumentalización del sujeto, del ciudadano. El banausus, pues lo que dijimos, el artesano no puede participar en la política, debe estar aislado, debe estar al margen territorial. Es decir, la polis, incluso en su diseño arquitectónico, está pensada por Aristóteles para los políticos y los filósofos, no para el mercado, no para el comercio, no para la vivienda, sino para que los filósofos y los políticos de su tiempo puedan determinar pues lo que ellos consideran lo ideal, la verdad y cómo se debe gobernar y atender los problemas de la polis misma, ¿no? Porque la idea última de estos es proyectar la polis y al mismo tiempo atender todos los problemas que recaen sobre la magistratura, sobre los magistrados, y por eso pues existe el nomos, que es relevante, y pues del nomos se extrae el castigo, ¿no? Eso sería como parte de eso. De otro lado, pues sí, está el tema de lo que habíamos dicho de Esparta, y que esta ciudad ideal, en realidad, o esta constitución ideal, porque es que no en realidad es la manera en la que se constituye la polis ideal. Yo creo que el mismo Aristóteles duda en todo momento, plantea la sospecha de que esto no va a ser posible, ¿sí? De una unificación, bien sea por elementos geográficos, bien sean por elementos ya de cosmovisión, ¿sí? De etos de cada uno de las polis, porque ese lo que quería hacer en últimas era como la estrella negra de Star Wars, ¿no? Unirlos a todos, una confederación donde todos piensen como él, que era lo que él quería, ¿no? O eso era lo que planteaba. Lo escucho, joven, o lo escuchamos. Sí, yo creo que en ese punto también hay una conexión entre lo que es la política aristotélica y platónica. Voy a exprimir a lo que más da lo que he estado leyendo de Platón últimamente. Porque sí, yo creo que la barrera en la cual Aristóteles y Platón aterrizan sus modelos ideales de Estado o de ciudad, pues viene siendo en torno tanto a la virtud como a lo que es el bien y la filosofía, ¿no? Digamos que el punto en el cual Platón dice que no es posible realizar la república ideal es porque esta república no solamente consta de un rey filósofo, sino que todos los que estén a cargo de los puestos gubernamentales pues tienen que tener esta cualidad de la filosofía. Pero pues Platón, al igual que Aristóteles, considera que esta no es una virtud que posean todos. Aunque bueno, Platón es un poco más flexible porque Platón sí, digamos que extiende un poco más el concepto de ciudadano. O sea, él sí considera que todos los integrantes de su estado, de su república, son ciudadanos, pero aún así se hace como esta distinción entre los que deben encargarse de ciertas cosas, pero pues igual considera que todos están como en disposición de hacerlo, incluso las mujeres. O sea, dice que las mujeres tienen que ser educadas, al igual que los hombres, pero sí marca esta barrera en la cual es imposible la realización de la república ideal, porque claro, no van a ser los filósofos y los que tengan como este conocimiento de lo que es el bien, ¿no? A través de las formas y de lo que es bello, y los que van a poder legislar las mejores leyes para la ciudad, los que van a estar en el poder, sino que siempre van a estar pues los que quieran llegar ahí pues por capricho, por manipulación, por populismo. Y del mismo modo Aristóteles también, yo creo que acá en el libro 7 sí aclara que claro, que la ciudad ideal, o sea, más que corresponder a un orden instrumental, yo creo que lo que salva a esta ciudad es justamente el tema de la virtud, ¿no? O sea, la mejor ciudad, la más feliz, va a ser la más virtuosa. Y lo que tiene que hacer el legislador de esta ciudad ideal es buscar que todos alcancen esta virtud. Pero ahí es donde Aristóteles dice, no hay forma de que todos puedan alcanzar esta virtud en la misma medida o que tengan este mismo interés en cuanto a ser virtuosos. Y cuando hablaba en los otros libros de cómo se formaban y se derrumbaban los otros regímenes, pues siempre hablaba de cuestiones como el egoísmo, como las ansias de poder, como la demagogia,
y cosas que son completamente alejadas a la virtud. Entonces yo diría que Aristóteles considera que la ciudad ideal no se puede alcanzar porque no todos van a poder alcanzar la virtud ni la persiguen como fin, y pues, Platón también desanimado de la política pensaba que no se podía alcanzar esta virtud porque no todos van a ser, porque no van a ser los filósofos los que lleguen al poder y por tanto los que dirijan la ciudad conforme al bien y los que lleven a esa misma ciudad a que la educación esté por encima de la ley para que todos, siendo educados en el conocimiento y en el bien, pues persigan esto como un fin en sí mismo. Entonces creo que es donde está como la barrera que marca el conflicto de estos ideales. Es que la virtud es ya le doy la palabra a Daniela, la virtud es el antídoto de la enfermedad de las otras polis, que él establece de las otras polis, porque es que ellos vienen de la tiranía de los 30, él entiende básicamente, pues, lo que nuevamente los espartanos, que esa democracia militar o ese radicalismo militar de Esparta es una enfermedad. Ellos, lo que vos decías ahí al final, confunden los medios con los fines y el fin último es la vida buena. Daniela, tienes toda la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada me excuso si no hago referencias filosóficas. La verdad, no me quiero justificar, pero no he tenido una semana tan ociosa, se podría decir, y no he podido leer de manera como más detallada el texto de Aristóteles y algunas referencias similares, pero entiendo yo hasta este momento que básicamente la finalidad de ese estado ideal es que se llegue a la felicidad un ocio. Y entiendo yo que para llegar a ese objetivo se requiere de manera indispensable que exista de alguna otra forma la esclavitud, ¿no? Eh, y no sé si estoy haciendo una traspolación correcta o no, y un poco de lo que hablaba Sebastián, es que si bien actualmente estamos en una sociedad en la que hemos llegado hasta cierto punto en ese ocio, entre comillas, esa felicidad en el sentido de que no hay guerras, considero que estamos en una comunidad o bueno, en un sistema, sobre todo económico capitalista, en que la esclavitud pues se sigue permeando y en la cual no se puede escapar. Eh, Probablemente esto derive o este pensamiento derive también de conceptos diferentes de esclavitud a las que concibe Aristóteles, pero sí considero que mm, es complicado, como bien lo decían ustedes, llegar a una sociedad de felicidad no solamente por este tema de la falta de virtud, que yo hago apreciaciones netamente subjetivas y un poco de pensamiento propio, y es que nosotros somos seres demasiado egocentristas, creo que es parte de la naturaleza de cualquier ser humano, y que hay demasiada diversidad de personalidades en cada uno de nosotros. Esto hace que, independientemente de la calificación de estoy hecho para gobernar o ser gobernados, se complica un poco al momento, por ejemplo, de, de tomar decisiones en conjunto en procura de un bienestar común. Sé que metí un montón de ideas revueltas, me excuso por ello, pero hasta el momento voy a dejar mi cuota de participación hasta aquí. Bien, vale, Daniela, vale los aportes. Bueno, tiene la palabra Pavel. Bueno, muchachos, como siempre, grato saludarles. Sí, felicito a Sebastián, me gustó mucho la ponencia, me gustó mucho el tema de impregnarle un poco de humor, creo que es mucho de lo que implica lo interesante de este club de la pelea filosófica, de esas contrapedagogías, de esa capacidad de reírnos de la solemnidad del discurso y de querellar en clave de humor, tergiversando muchas cosas, obviamente, pero desde la clave del humor, que da otros mensajes.
Eso me parece muy, muy interesante porque también suaviza quizá la fiereza de los debates en un país que, pues volviendo a las extrapolaciones, pues requiere cierta sobriedad, ¿no? Venimos de todo este apasionamiento político desbordado, de unas formas de violencia que inclusive ha impedido el humor, ¿no? Lo de Culotauro aquí en Bogotá, pues fue aterrador, que eche un chistón político y se prende todo el mundo a botellazos. Ahora el tema pues, del fútbol, que también desborda eso que Spinoza denominaba las pasiones bajas, y que también nos lleva como a varios puntos interesantes de ubicar a Aristóteles desde varias formas. Bueno, yo sigo insistiendo con algo que les he venido diciendo, pero que siento que da contextualizado mucho mejor. Lo aterrizamos mucho en lo contemporáneo, pero en clave de ese humor, inclusive de alguien tan brillante como Peter Capusotto, un hombre capaz de burlarse de su sociedad, de su país, además que es un hombre fundamentalmente de izquierda, pero que genera unos niveles de conciencia desde el humor, sobre todo desde el personaje Mickey Vainilla, que es la parodia de Hitler, que también devela quizá eso oscuro, eso tan mugoroso y vilipendiable que existe en lo que denominamos clasismo, que bueno, para empezar es distinto al concepto de clase social. Daniel hacía como una intervención interesante, donde claro, por supuesto, decía puntualmente Sebastián, el rico es necesario porque el rico es el que sostiene las condiciones para la guerra, pero a su vez la guerra es condición sine qua non tenemos paz, porque es lo que genera la defensa. Entonces hay que considerar que Aristóteles tiene una mirada de la polis global, ¿sí? O sea, él no está pensando en el individuo, está pensando en en una comunidad que por supuesto es muy distinta a la contemporánea en muchas formas, ya lo hemos dicho. Son comunidades políticamente pequeñas, aunque Aristóteles decía que la ciudad ni en exceso ni en defecto, ni tan pequeña ni tan grande, pero en cualquier caso, respecto a la población que tenemos hoy en día, cualquier población o cualquier noción de ciudad de Aristóteles era infinitamente más pequeña que la nuestra, no era industrializada, no tenía bombas atómicas, no tenía aviones, no tenía drones, ¿sí? Los territorios eran delimitados, los mismos ciudadanos no eran desconocidos ni eran ciudadanías digitales, eran personas que se reconocían entre sí. La vida pública estaba mucho más alrededor de la deliberación, la virtud, la búsqueda de la eudaimonía. Es un contexto totalmente diferente del cual él se enuncia. Por eso cuando Aristóteles se pregunta quizá por la mejor ciudad, pues no habla quizá en los términos que podamos ver hoy en día, la arquitectura institucional, la técnica administrativa del poder. El poder no era una discusión tan fuerte como la que abrió la filosofía francesa, que tan interesantemente volvió hollywoodense el pensamiento norteamericano, como en Foucault, por ejemplo. Él está preguntándose otras cosas, él está preguntándose qué tipo de vida debe propiciar la comunidad política, qué tipo de ser humano se debe formar. Por tanto, la polis no existe quizá para garantizar la supervivencia, no está teniendo esas preocupaciones por la esclavitud. Bueno, por supuesto, es cosas políticamente impensables hoy en día, pero no se reduce a eso, no se reduce a la supervivencia, la defensa militar, el intercambio económico. El fin último, la teleología, lo que tanto hemos dicho que es el fundamento de la filosofía aristotélica, es el buen vivir, ¿sí? Entonces, que habrán cosas que políticamente hoy consideremos aterradoras, pero Daniela también plantea algo interesante en lo que se extrapola. Hoy en día quizás nos escandalizamos más discursivamente, pero ¿cuántas mujeres se están matando el año? El año pasado solo en Bogotá desaparecieron 675 niñas, de las cuales no se sabe dónde están. Entonces, hay también hay una cuestión enunciativa, pero esa violencia de hecho ha mutado y se ha vuelto más tenebrosa de muchas maneras. Entonces, hay que también tener como coherencia con lo que implica la dimensión cronológica de la cual habla Aristóteles. Hay algo importante porque el entendimiento de la política que nos permite hablar de política contemporánea, pese a las insondables distancias, conserva dos cosas que para mí son importantes: lo ético y lo pedagógico. Claro que la ciudad vale por la forma de vida que hace posible, por las disposiciones que cultivan sus ciudadanos, por la medida en que ordena los deseos, las pasiones, los oficios, el uso del tiempo y la participación de lo común. Ahí es donde antes de, yo creo que ya Pito estaba en el tiempo, pero es que me emocioné y no terminé hablando de algo que me parece capital para el debate, y es el tema de la educación, que también lo toca en el libro séptimo. La mejor constitución no puede sostenerse únicamente por la ley, aunque la ley sea tan crucial para él, pero también hay que ver que en Aristóteles ninguna ley permanece viva si no existe o si no asiste a la formación del carácter que la acompaña. La ciudad, por tanto, y eso es muy aristotélico, necesita educar a sus ciudadanos para que puedan vivir conforme al régimen que organiza, porque esa es la teleología de la ciudad. No es la educación concebida como acumulación de información, como instruccionismo memorístico,
es la paideia, la formación integral del alma, del cuerpo, de los hábitos, del juicio, de la sensibilidad. La educación es el modo en que la ciudad reproduce, si se quiere, bueno, esto no es muy esotérico, pero si se quiere espiritualmente, la forma mediante la cual una comunidad enseña a amar lo que considera noble. Pero mire que es el concepto de comunitas, y por supuesto hay asimetrías en la comunitas. Las comunidades no son simétricas. El concepto de igualdad en la filosofía va a tener unos desfases y unas imprecisiones y unas imposibilidades enormes, porque el otro siempre va a ser la eterna diferencia, el otro siempre va a ser la eterna simetría. Hay unos conceptos también que tienen que ver con lo humano y con la noción de comunidad y lo teleológico de una polis. Pero no, en general, brillante, brillante. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias Pavel ahí por la participación. Tiene la palabra el señor Silva, luego Byron y luego el señor Juan. Ahora Listo. sí les Sí, voy a poner importante. minutero. Listo. No, sí, importante lo que comenta Pablo acerca claro, de que la ley por sí sola pues no se sostiene porque eso lo trata mucho Aristóteles, sobre todo en la Ética Nicomaco. Por ejemplo, cuando dice que un sustituto de la ley, ya que la ley pues justamente por tener ese carácter absoluto, muchas veces no puede mediar de la manera correcta en un asunto en particular, ahí lo que sustituye la ley es la prudencia, que es lo que dice Aristóteles, que es la virtud que hace que el individuo pueda tomar la mejor decisión en situaciones que no son absolutas, como es el caso de la ley, sino contingentes, o sea, que pueden ser de una manera o que pueden ser de otra. Entonces, claro, sí, y esa virtud se adhiere al carácter por medio del hábito, eso es completamente cierto. Y ahí me gusta que tenga también como, o sea, que se dé la mano con Platón, cuando Platón pues también alega que la educación... o sea, que la ley no es sustituta de la educación, realmente, sino que, insisto, o sea, la ley es como el sustituto más bien cuando la educación, digamos que no llega a su fin, pero siempre lo que tiene que haber es una intencionalidad por llegar al bien. Y también es cierto que si bien hice un montón de tergiversaciones en la presentación, pues claro, sí, como fines humorísticos y exageración, pues sí, claro, como lo habíamos hablado en su momento, pues el tema de la esclavitud en Aristóteles, él siempre lo ve en torno al telos, ¿no? Pues sí, son personas que no tienen la virtud no ética, o sea, que les permita ser ciudadanos, pues realmente donde va a estar su finalidad y su buen vivir es en el ser artesanos y demás. Algo que ya venía teniendo críticas incluso muy cercanas a él, porque fue Horacio, si mal no estoy, un par de siglos después, dos, tres veces después, el que diría que esta división que hace Aristóteles entre esclavos y no esclavos, pues es una división convencional más que natural, pero pues Aristóteles en su filosofía la naturaliza, sin embargo, pues tampoco le vamos a echar todo el pato porque es algo que se daba ya pues en todas las ciudades griegas, ¿no? Y en cuanto a lo que dijo Daniela, me parece interesante porque yo creo que un asunto que sí es muy perenne y que ella tocó es el tema del egoísmo, porque el mismo Aristóteles lo dice, o sea, claro, ¿qué es lo que hace que las oligarquías se conviertan en aristocracias tiránicas? Pues el afán del oligarca de querer obtener más poder. ¿Qué es lo que hace que las repúblicas se conviertan en democracias, o sea, que se corrompan? La demagogia y una voluntad del pueblo que se impone también por egoísmo. Y el mismo Platón, porque de hecho plantea una suerte de comunismo en el cual quería prohibir para algunos de los sectores de la ciudad, como la parte guerrera, de los guerreros, la propiedad privada, porque consideraba que la propiedad privada era la que daba lugar a estas disputas, a este egoísmo y a esta corrupción. Entonces, digamos que tanto Aristóteles como Platón sí confluirían en que es esta perversidad y este egoísmo natural y este afán de tener más, así como esta lucha también constante entre ricos y pobres, que eso lo trata mucho Aristóteles en la política, lo que lleva terminando a cualquier tipo de régimen y también haciendo que haya mucha variedad de los mismos, porque no, digamos que el egoísmo sí ahí sería como un sustituto de la virtud y eso lo podemos encontrar hasta la fecha. O sea, realmente pues yo creo que lo que hace actual es muchos de los problemas de los que habla tanto Aristóteles como Platón en la política y que encontramos hoy en día pues tienen que ver con ese carácter egoísta, ¿no? O sea, con lo que es para mí. Y por eso, y por eso también, ya que hablé también del tema de la utopía, ahí en la presentación, pues justamente lo que hace Santo Tomás Moro en la utopía es una crítica a la propiedad privada, alegando que es nación de esta la que puede terminar con los problemas de corrupción que él señalaba también en su época, como lo era pues la corrupción eclesial, la de los reyes, la monárquica y todo lo demás. Entonces, quería cerrar con eso. Bien, Juan, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Byron. Gracias, Andrés. Dos cosas. La primera es que de este libro lo que me queda efectivamente como idea un poco bastante agridulce es el tema del planteamiento de la
de la servidumbre como principio elemental de la sociedad de Aristóteles, o sea, de ese estado ideal de Aristóteles. Para que exista una ciudad perfecta o un estado perfecto, necesariamente se requiere servidumbre. Y esa es la premisa fundamental que está detrás de este libro, ¿no? Puede que esté siendo un poco exagerado, pero de trasfondo la línea es esa, ¿no? Se requiere servidumbre para que un grupo reducido, una aristocracia muy limitada, esté construyéndose una vida dedicada a la política o a la filosofía, ¿sí? La pregunta es de todo esto, ¿quién sostiene esa carga? Y efectivamente el libro es muy específico al nombrar quiénes están en esa pirámide o en esa escala que efectivamente deben sostener los agricultores, los artesanos, los militares, todo ese montón de gente alrededor de un grupo reducido y muy pequeño. Bueno, teniendo en cuenta este elemento, va lo siguiente. Prácticamente hemos avalado en el libro de Aristóteles un apartheid cívico, ¿sí? Eso sería como la síntesis de ahí. Ahora, el segundo punto, el segundo elemento es que estaba pensando no solo en Europa, o sea, el estado de bienestar de los países europeos, y puede que esto sea un poco forzado el argumento, pero si somos un poquito críticos, el estado de bienestar de los países europeos y hasta otros vecinos posiblemente está a la base de que hay una base trabajadora, un grupo de trabajadores que sostienen ese estado de bienestar. Entonces, en Europa la mano de obra y en Estados Unidos la mano de obra son los extranjeros, son los que están de afuera. A nivel interno hay un estado de bienestar para unos pocos, un privilegio, pero efectivamente que estuvo sustentada a partir de una explotación de unos terceros, ¿sí? La explotación colonial y todo este tipo de cosas, de alguna forma, dieron pie a que se desarrollara Europa. Posteriormente, todo la explotación de África también ha dado pie para que se desarrolle Europa, ¿sí? Todas las materias primas raras cierro con esto, de África han sido para desarrollar la industria tanto en Alemania, en Francia, España, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último elemento, perdóneme que me extienda. Aquí en Colombia tenemos la misma situación. Efectivamente, yo me preguntaba sobre la vicepresidenta, la fórmula de Iván. Digamos, esta mujer terminó siendo en esa base, en esa pirámide, el elemento la cual no tuvo acceso, la cual no pudo acceder a ser política. Según Aristóteles, sería porque es la mano de obra que se necesita para que una clase privilegiada pueda tener, obviamente, una búsqueda de la virtud. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Byron. Bueno, yo ahí mientras, porque Juan se fue, eh, es con relación a lo que decía Pavel, comparto esa, yo le diría que es como un imperativo teleológico, la polis de Aristóteles. Me parece muy acertada la presentación de Juan con relación a la lectura que se ha hecho históricamente de Aristóteles, porque de alguna manera en todo momento pues la han tomado de chiste, la han tergiversado, ¿sí? Han tomado elementos de la misma polis y la han tergiversado. En últimas, por eso decía yo, esta polis que él plantea, este sistema político, esta constitución que él plantea en la política, esta hermenéutica que él hace de todos esos procesos históricos de la Grecia antigua, de la Grecia helénica y de otras culturas, porque toma de otras culturas, él la considera que funciona, ¿sí? Él critica todo lo que ya ha pasado, la tiranía de los 30, los modelos de la isla de Delos, los modelos de los espartanos, ¿sí? Eh, todo lo está cuestionando y al mismo tiempo está rescatando
lo que puede de todos esos tipos de modelos y los está adaptando. O sea, la política de Aristóteles, aunado, como decíamos, a la ética de Aristóteles, ¿sí? Constituye pues todo, toda la parte orgánica de lo que es el ser griego, el hombre griego, ¿sí? De ese momento. Y entonces es funcional. El problema no es Aristóteles, el problema es la manera en la que cogieron a Aristóteles y lo aplicaron después, ¿sí? Porque bien me había podido aparecer un señor Silva Pinzón hace 200 o 300 años con el poder suficiente para establecer de bandera a Bob Esponja, ¿sí? Y de ministro del Interior a Capusotto o al personaje de Capusotto, ¿sí? Y hacer pues toda una mofa desde lo que él comprendió y entendió o adaptó de Aristóteles. Y de hecho en la literatura pues nos vamos dando cuenta en la medida en que vamos eh, profundizando en Aristóteles, muchos de los autores dentro de la filosofía y en otros ámbitos de la literatura, en la literatura misma, le toman a Aristóteles, ¿sí? Esto de que los hijos de los ricos, a los hijos de los ricos hay que enseñarles a obedecer y a los hijos de los pobres, perdón, a los hijos de los ricos a mandar y a los hijos de los pobres a obedecer, que sostenía Nietzsche, está tomado de los conceptos pedagógicos de Aristóteles, ¿sí? Donde él considera que los que deben estar bien educados son los hijos de los oligarcas, ¿sí? Y los otros no necesitan educación, porque es que realmente sería, desestabiliza la polis el hecho de que el artesano tenga educación, de que el esclavo tenga educación. Eso desestabiliza totalmente la funcionalidad de la polis para Aristóteles. Él no lo hace planteando lo que decía Pavel, es decir, o sea, una visión futurista, decir, no, es que eso no se puede aplicar, los derechos humanos, una cantidad, sí, cuestiones de género, eso no aplicaba para él, porque era, vuelvo, insisto, una manera de organizar, de instrumentalizar a cada uno de los que habitaban, constituían la polis, desde lo territorial, desde el territorio, ¿sí? No le faltó sino establecer pues las condiciones del medio ambiente y sabía que no podía con eso, ¿sí? Porque para él el hombre era un hombre incompleto eh, de alguna manera, ¿no? Tenía que ser o un animal o un dios, y para poder ser un hombre completo necesitaba la polis. Bueno, con eso ahí, con el pensamiento me quedo, lo dejo hablar, don Juan. Bueno, sí, definitivamente tuvo que haber habido algún Silva y otro Pinzón que esclavizaran porque esos apellidos son re españoles, entonces obviamente que tuvo que haber habido un desgraciado que hiciera eso por allá, tatarabuelo. Pero uno que definitivamente sí lo hizo de frente durante la colonización y la conquista, pues fue justamente Juan Ginés de Sepúlveda, que él pues sí directamente justificó la colonización hacia los indígenas, pues alegando según el principio aristotélico, pues que pues, sí, o sea, que eran naturalmente esclavos y también pues con lo que hablamos también hace muchos capítulos atrás, sí era pues una cuestión civilizatoria, ¿no? O sea, de también poderlos, de poder ayudarlos a que se civilizaran, porque pues claro, otra de las críticas, otra de los estigmas más bien muy recurrentes que se utilizó en aquel momento era decir que prácticamente pues eran caníbales y que hacían sacrificios humanos y todo lo demás, que en el caso de algunas culturas era cierto, en otras muchas no, pero fue obviamente pues era como para decir, ah no, pues o sea, viven prácticamente en el salvajismo, o sea, tenemos que hacer esto, y él sí lo hizo pues digamos que citando directamente a Aristóteles en sus textos, que claro, no vamos a decir que eso fue lo que dijo Aristóteles, porque pues sabemos que hay, o sea, que hizo parte de las lecturas irresponsables que se hicieron del autor, pero sí, seamos honestos, o sea, yo también creo que a gran parte de lo que fue Occidente, pues le convino hacer una lectura de Aristóteles en la cual sí se considerara que hubiese razas superiores y fue algo que se replicó en muchos otros momentos. La misma Ilustración también lo hizo, el catolicismo ni se diga, y pues haciendo fe de ratas, pues tengo que decirlo, obviamente que lo hicieron también. Toda esta controversia que hubo de que el mismo Fray León de las Casas en su momento también afirmó que los indígenas, por ejemplo, no tenían alma, entonces pues eran bestias de carga prácticamente. Sí, algo de lo que después se arrepintió y fue uno de los que se paró duro por los indígenas al punto en que murió martirizado por ello, pero igual no quita que en su momento dijo que los indígenas no tenían alma y que por tanto estaba viendo que les estaban haciendo durante la conquista. Entonces, claro, no, sí ha habido muchas descontextualizaciones, no creo yo que tan inocentes, sino que yo creo que sí ha habido o sea, mucha parte de Occidente a la que le ha convenido muchísimo afirmar que efectivamente son naturalmente superiores, pues para después poder llevar a cabo estos sometimientos, era lo que quería alegar.
No, no, sí, el alegato está bien. Y además, bueno, ahí recojo otra cosa, ya le doy la palabra a Byron, de lo que decía Daniela también, que en últimas, eh, y también lo decía Pavel, ¿no? Y es que el tema acá está en establecer los parámetros de la virtud para poder vivir bien, ¿sí? Es eso, los parámetros colectivos para poder vivir bien, para decirlo correctamente. O sea, la política es un texto que determina esos parámetros de comunidad, ¿sí? Con los cuales se puede vivir bien. Los parámetros individuales ya los estableció en la ética Nicomaco, ¿sí? Y eso le funciona, vuelvo, insisto, es que Aristóteles establece algo que funciona en su momento, ¿sí? Ya las extrapolaciones, ya las interpretaciones a posteriori, ya tendríamos que cuestionarlas, ¿no? Pero siempre que el cuestionamiento está cargado de subjetividad. Creo que eso, no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Byron. En la línea que vas mencionando, Andrés, que previamente habían mencionado, es justamente que aquí en este libro trata sobre la educación, ¿no? De cómo se educa a una base, a un grupo, para que responda justamente a una vida virtuosa, a una eudaimonia, ¿no? Que alcance la felicidad, ¿no? Y justamente pensando en eso, estaba aterrizando en nuestro sistema educativo. Eh, ¿De dónde estará tomando o hacia dónde estamos también nosotros inclinados? Esa teología que hablaba hace algún momento, ¿hacia dónde nos apunta en este momento? Ya tenemos claro, evidentemente, hacia dónde apuntaba Aristóteles, pero entonces la pregunta que viene para nosotros es, ¿hacia dónde apunta? Es muy distinto la educación que reciben tanto las universidades privadas como las universidades públicas, los colegios privados como los colegios públicos, ¿sí? Están orientándonos o estamos educándonos y orientándonos justamente para alcanzar una vida de virtud, digamos, en ese caso. Por el contrario, somos la masa, la base que le está sirviendo para que un grupo, cierto grupo, haga lo que siempre o en su momento consideramos que es lo pertinente, que pueda gobernarnos, que pueda elegir, que pueda determinar hacia dónde vamos como comunidad, lo que decía Andrés, ¿sí? Al final no se están pensando en comunidad, sino simplemente nuevamente reproduciendo esa escala, esa división, esa estratificación de alguna forma. Y ahí viene el punto de, de quiebre, digamos, entre lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer, ¿no? ¿Somos conscientes de eso? Por el contrario, seguimos reproduciendo un esquema que viene funcionando, ya lo ha dicho Sebastián, desde mucho rato. Somos producto de, efectivamente, de una mistura ahí bastante compleja de encuentros y de pueblos y naciones que posiblemente hoy a duras penas estamos medio siendo conscientes de ese tipo de cosas, pero no sabemos o no queremos de pronto realmente o no tenemos el tiempo, porque ya lo decía Aristóteles, los trabajadores, los artesanos no van a tener el tiempo para esto. Tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse, punto. Para que puedas pensar, necesitas socio. Y teniendo en cuenta y uno esto con justamente las últimas declaraciones que se ha hecho sobre la reducción de la semana laboral, ¿no? Bajo esa premisa de que pues se necesita más tiempo para la familia, para la vida personal, bla, 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 todo ese discurso, más es como una justificación ahí para que busquemos más trabajo al final de cuentas que realmente para conseguir una vida virtuosa. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, joven Byron, por la crítica al neoliberalismo. Daniela. Sí, otro de los asuntos que no termino de tragarme de los parámetros que fija Aristóteles es en cuanto a que son los abuelitos quienes básicamente eh, ejercen la política o hacen parte de ese círculo privilegiado, ¿no? Pues porque en últimas viene siendo
gente de cierta edad en cierto estatus. Entonces, aparte de que no había diversidad, digamos que en cuanto a concepciones sociales, económicas, tampoco lo había en cuanto a como a opinión de diversas, mejor dicho, como en expansión de visión sobre el mundo. Y qué pena, Andrés, espero no lastimarte tus sentimientos, pero es que yo siento que los abuelitos son muy mañosos. O sea, tienen un tema de que consideran que ya se las saben todas y de que están muy como acomodados en cierto aspecto y suelen no salirse de ese paradigma. Entonces, si hay un grupo de hombres, mujeres, bueno, en el caso de Aristóteles sería solo hombres, reunidos así, tomando decisiones para el pueblo, considero yo que pues sería un poquito bastante cuestionable en términos de derechos y demás. Hasta ahí va mi intervención, gracias. El varillazo geriátrico con finalidad geriátrica. Don Pavel, claro, tiene toda la razón, toda la palabra, digo, toda la razón. Vea, me dejó Gracias, sonso. gracias, Andrés. Gracias, Andrés el Mañoso. Eso es un buen apelativo, un buen seudónimo para un artículo de esos anónimos. Andrés el Mañoso. Eso estuvo buena. No, me alegra que en la medida que nos vamos acercando al octavo libro, ya el octavo libro nos va a hablar un poco más de la educación, pues permite ampliar mucho el horizonte de perspectivas. Quedan como dos cosas interesantes. Lo que hemos entendido, he escuchado unas intervenciones muy bonitas porque pues estoy prácticamente del primer libro y ver que realmente esa es una lectura que cada vez se acerca más a contextualizar las distancias, pero también resaltar los matices es importante, porque finalmente creo que a esta altura de esta discusión y la forma en que lo han llevado, sí empezamos a entender que igual, o sea, el hecho de que no se puedan hacer extrapolaciones porque son irresponsables en la misma hermenéutica histórica, no quiere decir que podamos tomar cosas de Aristóteles, que bueno, siempre hemos tenido la tendencia porque además también nos hace sentir un poquito moralmente superiores de enmarcarnos en cierta agenda, pues que bueno, voy a ser políticamente incorrecto, pero es que todo hay que observarlo desde la crítica. Toda la política de género es profundamente cuestionable. O sea, las formas de violencia que también exacerba, así como muchas de las expresiones ideológico-políticas, también están profundamente contaminadas de vicios del poder, de agendas internacionales, de agendas económicas. Lo que pasa es que también estamos rodeados de una cantidad de cosas que nos hacen sentir moralmente superiores cuando esgrimimos lo que no somos capaces de ser consecuentes. Me recuerdo un poco a una gran aristotélica que además bebe un poco también de Kant dentro del concepto ético de los imperativos y habla, bueno, la primera condición ética es revisar si somos capaces de conectar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y si nos ponemos en ese examen de filosofía moral profundo de qué es lo que pensamos, qué es lo que nos indigna, qué es lo que nos molesta y finalmente qué es lo que hacemos, pues vamos a encontrar unos vacíos bien interesantes. Entonces yo creo que sí hay cosas que podemos decir de Aristóteles, otras que por supuesto son inadmisibles, pero una de las cosas que me parece interesante eh, es que cuánto hemos perdido, que pensemos cuánto hemos perdido cuando reducimos la vida pública a la administración, la opinión, el mercado, la campaña o el cálculo de poder. Yo creo que hay elementos valiosísimos cuando hablamos de que la ciudad incluso educa cuando no declara. Igualmente la doctrina del término medio me parece bellísima, no la virtud como exceso ni como simple moderación acomodaticia, sino como proporción justa respecto a las circunstancias. Son ideas muy vigentes de Aristóteles, que también nos permite pensar la escala de la política, desconfiar de la ciudad excesivamente grande, que pueda perder la posibilidad del reconocimiento entre ciudadanos, también la deliberación efectiva, la vida común, ¿sí? O sea, no podemos volver a la polis antigua, pero por supuesto, cómo sostener comunidad en sociedades masivas, digitalizadas, fragmentadas y gobernadas por mediaciones interpersonales. Hay cosas muy interesantes, compañeros. Qué bueno que vayamos jalando bien las reflexiones hacia esa dirección. Gracias. Lo del mañoso como que lo voy a poner de seudónimo para los escritos, me suena. Sí. Venga, sí, Pavel, tienes toda la razón en lo que dices. Aristóteles, si bien creo que tampoco buscaba universalizar muchos de los planteamientos que él hacía, se pueden llegar a, se pueden tomar y son valiosos en el contexto actual
y en esta lectura que hemos venido haciendo cada vez más rigurosa dentro de nuestro proceso de investigación, pues vamos encontrando muchas cosas, y la filosofía en últimas pues es encontrar esas conexiones entre los diferentes modos de pensar en diferentes momentos y por diferentes posturas, ¿no? Y yo creo que que lo dice Pavel, también lo había intentado decir yo, es decir, hay una cantidad de lecturas que se hacen e interpretaciones que se hacen que para nosotros pueden estar equivocadas o no equivocadas de la postura aristotélica, ¿sí? Pero que finalmente Aristóteles siembra esa posibilidad de la sospecha de la realidad, ¿sí? De la realidad de cada uno de nosotros, del momento del hombre, en planteando un estado en el cual las cosas funcionan de manera coherente, donde todos tienen lo que deben, merecen tener dentro de la aplicación de ese momento. Ya llevarlo más allá, como lo dice el mismo John Rawls, es un poco complejo, porque no podemos establecer una democracia hoy en día donde todos tengan exactamente lo mismo, es muy complejo, ¿sí? Y en eso tenía entonces razón Aristóteles, somos animales o somos dioses. Lo va a venir creo que, no sé si es Sloterdijk o Byung-Chul Han, de los posmodernos, y este man también en el Parque Humano lo viene medio a esbozar. Finalmente nosotros caemos en un estado de acomodamiento de las ideas, ¿sí? En el cual encontramos cierta plenitud y cierta cercanía con el pasado. Y en ese pasado, pues nos arraigamos para sostener la idea de un presente. Y es decir, sostenernos desde las ideas del pasado para construir un presente nos da ciertas comodidades y ciertas tranquilidades y cierta soberbia, como lo planteaba Pavel, ¿sí? Y los más soberbios, como lo dijo el profesor Solarte en algún momento, pues somos nosotros los filósofos, porque somos los que nos acercamos a hacer esas interpretaciones de manera más disciplinar, ¿sí? De estos textos. La sociología me parece que lo aborda a veces muy por encima, pero nosotros sí somos más rigurosos, y pues eso es parte de esto que se está como convirtiendo ya como en un laboratorio sí, un laboratorio, no sé si la palabra o taller de filosofía, cuál sea la idea, o la mejor palabra. Los que vienen de afuera, don Pavel, también puede llegar a ayudarnos a acomodar ese concepto, donde vamos interpretando de esta manera. Bueno, creo que no hay nada más que decir. La próxima sesión, para no alargarnos mucho y dejar a Pavel que vaya, descanse y disfrute del tiempo, del ocio con su pequeño, y lo mismo Byron, y bueno, Daniela no tiene pequeños, creo, y Sebastián con sus perritos, y yo igual. El próximo libro va a estar orientado enteramente es el más corto, aunque bueno, los que ya pudimos leerlo todo el texto, sabemos que básicamente es el complemento de el final de este libro séptimo, ¿sí? Porque él termina hablando de la educación, y aquí lo que ya termina es definiendo la educación en los adolescentes, y ya la concepción ética del adolescente a la mayoría de edad de ellos, que eran los 21 años. Y esto va a estar a cargo de nuestra compañera Julie, si la tecnología se lo permite. Y pues eso será dentro de 15 días, don Pavel, para que vaya organizando agenda. Y estarán cordialmente invitados al joven Juan también, agradeciendo a Daniela su participación, a Byron también, a los que estuvieron y se fueron. Pues nos volveremos a ver cuando nos veamos. Gracias y feliz noche para todas, para todos. Maravilloso, muchachos. Muchas gracias. Hasta pronto.